Vamos a iniciar hoy con un tema que para mí es muy importante, muy especial, y quiero que nos ubiquemos ahí en el libro del profeta Esdras, capítulo 1, verso 1. Amén. Vamos a leer unos versículos allí. Desde, el verso 1 especialmente hay una frase que quiero hacer relevancia. Amén. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios me regaló hace unos días y que me tiene de verdad muy pensativo, reflexionando mucho, y espero que para todos nosotros sea también de bendición. Yo he titulado este mensaje El despertar del Espíritu. Amén. El despertar del Espíritu. Esdras capítulo 1, verso 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, léalo conmigo. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. Hay áreas de nuestro ser que si las descuidamos, quedan dormidas. Y entre ellas, tal vez la más importante, la más desconocida y a veces la más olvidada, es nuestro espíritu. La Biblia dice que Cristo vino a darnos vida. Y aclaramos que el Señor vino a darnos vida especialmente en el espíritu. Se dice que estábamos muertos, aunque existiéramos, aunque nos moviéramos. A veces no es fácil entender ese tema en el contexto bíblico, en el contexto espiritual. El Señor vino para perdonar nuestros pecados con el objeto de vivificar, darle vida, hacer que nuestro espíritu viviera. Cuando le pedimos a Dios que despierte nuestro espíritu, no solo nos referimos a que estamos dormidos, hablamos también de solucionar el tema de la muerte espiritual. El espíritu del hombre que ha pecado está muerto. Esto significa que está desconectado de Dios. No entiende las cosas de Dios. No ve ni piensa como el Señor. Tampoco hace porque está muerto. En la Biblia se habla de un dormir que es el dormir de la muerte.
Pero según el texto, hay una acción directamente de parte de Dios. Es realmente el único que puede hacerlo, y es despertar el espíritu. Yo no sé cuántos de nosotros hemos meditado en esa frase, en ese tema. La verdad es que nos hemos vuelto en el último tiempo, y a veces hay procesos que no tienen que ver tanto con el tiempo. Hablamos específicamente de nosotros ahora en este tiempo, pero hay procesos que nos hacen perder ese contacto con la dimensión del espíritu. Y por eso este tema para mí, como les decía, vengo meditando en los últimos días en esto, desde que Dios habló a mi corazón. Yo quisiera contarles algo que es muy personal. Cuando yo siento que de pronto la palabra de Dios ha dejado de fluir libremente y de manera fresca en mi vida, muchas veces hago como una especie de vigilia. Me niego a dormir y comienzo a hablar con Dios, a reflexionar, porque para mí no hay nada más importante que el fluir fresco de la palabra de Dios. Aquí hay pastores conmigo que saben que uno ahora tiene al alcance mucho material. Creo que el material sobra ahora. A veces yo me quedo impresionado que por el grupo, uno de los grupos de pastores a nivel nacional del que yo soy parte, no es sino hacer una solicitud y se comparte material de verdad muy, muy, muy bueno, muy especial, de lo que usted necesite. Cuando usted necesita material de doctrina, no es sino que pídalo por ahí, y ahí le mandan el PDF con todas las doctrinas fundamentales. Y usted necesita un PowerPoint del noviazgo, del matrimonio, del liderazgo, de servicio, de los diáconos, ahí le llega. Usted no se sino descargar. Ahora por internet usted encuentra de todo. Entonces les estoy contando esta experiencia porque así nació este mensaje. Yo siempre estoy haciendo como un examen, como una evaluación de qué es lo que yo estoy predicando. Porque con los años tú llegas a tener, de verdad, si eres algo juicioso, llegas a tener mucho material. Yo he llegado a tener en mis archivos más de 500 sermones. Luego se me dañó el computador, perdí una información, arranqué de nuevo y ahora tengo como otros 500. Entonces llega un momento en que tú puedes decir, como suelen hacer, y como en algún momento tal vez nos ha tocado, me invitan a predicar y entonces miremos, porque ahí está todo el archivo, ¿no? Y a veces, curiosamente, digo yo curiosamente, puede suceder que aún en el mismo culto el predicador está escogiendo a ver qué voy a predicar, ¿no? Ya de manera muy natural. Se mira simplemente,
se prende el iPad y se mira todos los archivos que tengo. Uy, me voy con este. Pero qué bueno es, hermano, repito, qué bueno es asegurarnos de que haya una manifestación fresca de lo que Dios quiere decirnos en este último tiempo. Yo he sido un convencido y apasionado por la palabra específica de Dios. Yo no sé si usted ha oído sobre eso. O sea, la palabra de Dios que es para aquí y ahora. La palabra de Dios que es para mí en el momento que estoy viviendo. Que casi no hay necesidad ni que Dios mencionara nuestro nombre, yo sé que eso es para mí. Es esa palabra específica de parte de Dios. Porque hay palabra que es, permítame decirlo de esta manera, que es muy genérica. Hay temas que se pueden tocar en cualquier momento y siempre serán una bendición. Pero entonces estaba yo esa noche y tal vez a la madrugada, hermano, sintiendo esa necesidad, y se quebranta mi corazón, se quebranta mi alma, y yo comienzo a pedirle al Señor sencillamente: Señor, dame palabra, dame un mensaje fresco para la iglesia. Y apareció, mis hermanos, este mensaje del despertar del Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. El despertar del Espíritu. Quiero mostrarle la diferencia entre tener el espíritu dormido y tenerlo despierto. Y yo sé que el ejemplo en el texto, a usted como a mí me sorprendió, a usted le va a sorprender. 70 años antes del primer año del reinado de Ciro, Dios había anunciado que los babilonios o caldeos destruirían Jerusalén y también el templo. Entonces fue llevado cautivo el pueblo de Israel a Babilonia. Después de los babilonios tomaron control del mundo antiguo conocido, los medos persas. Así que los caldeos quedaron cautivos de los medos, pero el pueblo de Israel continuaba cautivo y ahora de otro imperio. Pasando el tiempo, llegaron los persas, quienes ocuparon, entre otras tierras, lo que sería en la actualidad el territorio de Irán. Y los persas también hicieron cautivo a Israel. El rey Ciro no era un hijo de Dios, no era un hombre espiritual. Y para despertar su espíritu tenía que intervenir alguien con mucho poder. Los médicos no saben de esto. No hay remedio para despertar el espíritu de la muerte. Solamente Dios lo puede hacer. Y yo vengo con una propuesta, y es: si Dios despertó el espíritu de Ciro, ¿cómo no lo puede hacer con el nuestro? Y ahora usted se va a dar cuenta por qué. Porque es que Ciro no es cualquier personaje. Como decimos nosotros, no es una perita en dulce. Y ahora usted se va a dar cuenta de eso. Tal vez algunos no conocen nada de ese tal Ciro. Tal vez algunos ni conocen a Ciro Calderón. ¿Cierto? Levanten la mano aquí los que conocen a Ciro Calderón.
Así, ni a Ciro Calderón, unos 5. Era un pastor nuestro, hermano, y uno de nuestros cantores, de las primeras voces relevantes masculinas que tuvo la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Gloria al Señor. Y que partió para estar con el Señor hace no sé, 1 o 2 añitos, año y medio. Entonces, si no conocemos al pastor Ciro Calderón, mucho menos al Ciro de la Biblia, ¿no? Vamos a ilustrarles un poquitico. Ciro era un hombre muy perverso. Era un rey idólatra. En Persia había toda clase de dioses y templos. Era una potencia sumamente idólatra. Pero un día, dice el texto, que Ciro es despertado. Y vamos a ver de qué despertar es que está hablando. No es que se despertó una mañana. Eso venía haciéndolo hace años. Eso lo hacía todos los días. Estamos hablando que Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Y a continuación leemos en Esdras 1:2 lo que proclama Ciro. Escúchelo. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. Escuche eso. Estamos hablando de un rey idólatra, de un rey pagano, que un día se levanta para decirle a todos los habitantes de su reino: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Realmente algo se despertó en él. Era inconcebible lo que se había metido en la cabeza de Ciro. Esto no lo entiende cualquiera de manera fácil. Este Ciro viene para contarle a todas las naciones que estaban bajo su poder que Dios se le había manifestado y le había dado una orden. Ciro se despertó maravillado porque se le había ocurrido una gran idea. Encima se da cuenta que fue Jehová, el Dios de Israel, quien le había hablado. Persia era una nación dura. Escuche esto: los persas despellejaban a sus enemigos, los colgaban en jaulas en las calles para mostrar el terror que podían causar. Eran realmente malvados. Mas la Biblia señala que Dios despertó al rey Ciro de Persia. Un día amaneció y se sintió bueno. Y con el anhelo de edificarle una casa a Dios. ¿No le parece a usted extraño? Si eso, hermano, lo propone un líder de Israel, incluso vamos a ver más adelante que aún a Israel
Dios le tuvo que despertar el espíritu, porque no estaba dormido solo el espíritu de Ciro, sino también el de Israel. Era malo, pero al despertarlo Dios, veía las cosas distintas, pensaba distinto, y los planes que tenía hasta entonces, ya no sabemos a dónde fueron a parar. Lo cierto es que él toma la decisión de adherirse a un nuevo plan. Y no es un plan que él ha pensado, ha diseñado. Le surgió de parte de Dios un plan en un momento preciso. Porque Jehová de los ejércitos había declarado que en 70 años él despertaría a su pueblo y volverían a Jerusalén. Edificarían la ciudad y el templo. Así que Dios puede despertar el espíritu de una persona que no sabe nada de él, que le tiene odio y que ni siquiera sabe que está peleando contra el Señor de la gloria. Acuérdense que la Biblia dice, si el mundo, si el mismo Israel hubiese conocido al Rey de Gloria, no lo habrían crucificado. Mire lo que representa las consecuencias que tiene el estar dormidos en el espíritu. Dios despertó el espíritu de Ciro. Voy a ir rápido aquí, porque yo sé que a veces no nos gusta mucho tanta información. Pero Dios despertó también el espíritu de su pueblo. Israel estuvo cautivo por 70 años. Escuche esto. Muchos de los que habían sido tomados cautivos habían llegado en brazos de sus padres, siendo bebés. Estamos hablando de 70 años después. Yo preguntaría dónde estábamos todos los que estamos aquí hace 70 años. Pues no existíamos. Bueno, ellos llegaron bebés, llegaron en brazos de sus madres. Y en ese momento en que el espíritu de Ciro fue despertado, tenían ya, los que habían llegado más pequeños, tenían ya 70 años. ¿Qué significa eso? Yo les llamo la atención aquí a considerar esto. ¿Qué significa esto? Que habían sido criados en esclavitud. O sea, ellos no conocían la libertad. Ellos no conocían otro contexto sino el de la esclavitud. Se habían acostumbrado a su condición de esclavos. También habían edificado casas en la esclavitud. Trabajaron en sus negocios, criaron hijos en esclavitud. Estaban acomodados a esa condición de vida. Hermano, cuando esto pasa, porque voy a comenzar a aplicar cosas, hermanos. Cuando esto pasa,
cuando no se conoce otra realidad, uno se conforma. Es que yo nací así. Siempre ha sido así. Vea que eso se puede describir en las familias. Casi siempre las familias pobres crían a hijos pobres. Y esto se viene de generación en generación. Es un bajo porcentaje. Algunos dicen que tal vez es menos del 10% de las personas que logran revelarse a la condición que les ha acompañado desde su nacimiento. Se va perpetuando porque como no se conoce otra realidad, entonces no se busca, no se anhela. La persona piensa que eso es lo natural, que eso es lo normal, que eso es lo que a mí me tocó. Yo siempre estoy recordando esa canción llanera. Si así es la vida, la que me trazó el destino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta. ¿Y qué le vamos a hacer? Porque uno se conforma. Son pocos. Estamos hablando que de 100, solo hay 10 que intentan cambiar sus circunstancias. Solo hay 10 de 100 que dicen: mis padres fueron pobres, pero yo no tengo por qué seguir siendo pobre. Mis padres no tuvieron estudio, pues yo no tengo por qué ser un analfabeta. Gloria al Señor. Y se rebelan contra una realidad. Pero hay 90 que no les importa. Seguiré el mismo camino de mis padres. Y vamos mirando eso, por favor, a lo espiritual. Vean, mis hermanos, las nuevas generaciones, la mía, ya avanzados en nuestro tiempo, y la suya apenas empezando, tenemos grandes peligros, pero también grandes oportunidades. Yo de una vez, hermano, le hago el desafío. ¿Está usted dispuesto a buscar una nueva realidad? ¿Está usted dispuesto a forjar algo diferente que lo que ha visto hasta ahora? Porque le voy a decir algo. Estamos ávidos de que se levanten jóvenes con propuestas claras en Dios. Porque no son muchos. Por eso, hermano, yo no rechacé la invitación de Dios para compartir este tema. Porque yo estoy convencido que el espíritu de esta nueva generación necesita ser despertado.
Y cuando el espíritu de esta generación se ha despertado, hermano, no la va a detener nadie. Cuando usted comience a pensar cosas que antes no había pensado y a hacer cosas que antes nadie había hecho. Cuando alguien se atreva a ponerse de verdad en las manos de Dios y dejar que Dios haga lo que nadie imaginó que podía hacer a través de ti. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Dios nos ayude esta mañana. Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Estaban acomodados los israelitas a esa condición de vida, 70 años. Entonces de pronto comienzan a suceder cosas que sorprenden. Y Ciro habló estas palabras a los israelitas. Versos 3 y 4. Estamos en Esdras 1. ¿Quién de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él? Escuche, escuche. Suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar le ayuden con plata, oro, bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Solo Dios puede hacer esto. Tenía un pueblo bajo esclavitud y de pronto decide hacer un templo a Jehová de los ejércitos. Está dispuesto a dejarlos ir a todos. Hermano, ¿cuándo se había visto eso? ¿Ustedes se acuerdan cómo tuvo que Dios sacar a Israel de Egipto? Con brazo fuerte, con mano poderosa, a través de 10 plagas. Y ellos ya iban lejos y Faraón todavía seguía persiguiéndolos hasta las orillas del mar. Porque Satanás, dice la Biblia, es un opresor que nunca le abre la puerta de la cárcel a nadie. Entonces, ¿cómo es que un día se despertó dispuesto a dejar libres a todos los israelitas para que vayan y edifiquen casa al Dios del cielo, al Dios de Israel, que él mismo dijo, Él es el Dios? Qué reconocimiento, qué sujeción, qué obediencia, qué visión de un hombre pagano. Hermano, el rey da una orden. Es el emperador de ese momento. Es el hombre más importante en ese momento. Hablando de Israel, aunque habían algunos que estaban bien acomodados en la esclavitud, que ya sí habían edificado casas, les habían nacido hijos, tenían sus negocios, no era fácil volver a Jerusalén y abandonar todo lo que habían construido en Babilonia o en Persia. Sin embargo, Ciro dio la orden de parte de Dios. No dio la orden un profeta o un sacerdote, sino que fue el mismo rey.
Dice la Biblia, verso 5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Escuche, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Oiga, ¿qué es que está dedicado Dios esos días? Despierta el espíritu de Ciro, y se va a despertar el espíritu de líderes en Israel. Gloria a Dios. Hermano, hay un momento en que Dios ya no se puede quedar quieto. Hay un momento en que Dios dice: voy a desplegar todos mis recursos, todo mi poder, toda mi gracia, porque algo tiene que suceder en este tiempo. Aleluya. Y voy a despertar al que tenga que despertar, al malvado, al idólatra, al rey pagano. Le voy a despertar el espíritu, lo voy a poner a pensar diferente, y voy a despertar el espíritu de mis líderes. Oh, hermano, esto se va a poner bueno. Yo les voy a cobrar lo que me pasó anoche porque no pude dormir. Gloria a Dios. Cuando Dios despierta mi espíritu, te voy a contar qué es lo que sucede cuando un espíritu se despierta. Cuando el espíritu está muerto o dormido, el ser humano vive a expensas de la inteligencia del alma, de los pensamientos y emociones. Y el alma tiene una mirada muy corta y natural. Digamos que la percepción del alma no tiene que ver con cosas espirituales. O sea que no son espirituales las cosas que piensa o siente el alma. El alma ha sido contaminada por el pecado y está muerta y ciega a la verdad de Dios. Esa alma no oye bien a Dios. Entonces cuando Dios habla, entiende distinto a lo que Dios dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Hermano, a veces es perturbador como Dios habla de una y de otra manera. Así lo dice la Biblia, y el hombre no entiende. Porque el hombre tiene el espíritu dormido. Entonces vive a expensas del alma. La percepción que tiene el alma es a través de los 5 sentidos: tacto, gusto, olfato, oído, vista. Y todo eso es chato y natural, no es trascendente. Aleluya. Porque usted cree que el Señor vino a salvar el alma. Todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Todo lo que viene del alma es meramente humano, y todo lo que viene del espíritu es eterno. Dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad
en lo que ha hecho. Por tanto, lo que se ve de ti no es la realidad. Lo que usted está viendo de mí no es la realidad. La realidad es que Dios ha puesto eternidad en ti y en mí y en todo lo que Él hace. Pero quien no tiene el espíritu despierto no ve la obra de Dios, no sabe cómo hacerla. Que Dios nos ayude. No tiene el poder, no tiene la visión, no tiene el fuego que se necesita. No tiene el empuje, no tiene, hermano, la fuerza para lograrlo. Por eso el Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Las obras de Dios tienen eternidad. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 4:18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nadie que se guíe por la lógica humana podrá hacer cosas divinas. Hermano. Nadie que se guíe por la lógica humana podrá hacer cosas divinas. Nadie que se guíe por el discernimiento humano podrá hacer cosas eternas y trascendentes. Por eso necesitamos que Dios despierte. Ay, hermano, permítame decir esto: el espíritu es el león dormido. Es el león dormido. Aleluya. Que necesita ser despertado. Cuando Dios despierta el espíritu, la persona comienza a ver lo que no veía, a entender lo que no entendía. Comienza a oír, no con los oídos físicos, sino con los oídos del espíritu. Comienza a ver no con sus ojos físicos, sino con los ojos del entendimiento espiritual. 2 de Corintios 2:9. Y aparecen, hermano, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Permítame ir aquí, que es muy importante. Yo tengo aquí un subtítulo que dice: cuando Dios despierta el espíritu no hay límites. Escuche esto, escuche. Ciro era un príncipe persa y desde que nació había sido preparado para ser duro, para hacer la guerra a sus enemigos. Fue preparado para aplastar a los esclavos. Formado en cuanto la religión tenía su pueblo, invocando toda clase de dioses. Ciro estaba bien formado por los demonios, quienes habían diseñado su manera de pensar. En su inconsciente, Ciro tenía ideas que los demonios habían infundido desde niño por medio de los endemoniados que le enseñaron. Él no era un hombre que amaba a Dios. No, él no amaba a Dios. Él sabe que los demonios eran su pan diario. Eso se parece mucho a algunos inconversos que han crecido en medio
espiritismo, de la brujería. Eso es lo que el mundo ha tratado de hacer con nuestras generaciones. Es acostumbrarlos al fantasma, acostumbrarlos al espíritu, acostumbrarlos al demonio, a Satanás. Es por eso que los satanistas ahora son muchos. Porque lo que primero se neutralizó fue el temor. No le tengas miedo a Satanás, no le tengas miedo a los demonios. Imagínese a un hombre que ha crecido en medio de manifestaciones demoníacas. Muchas veces, mis hermanos, desde que nosotros éramos niños, este mundo y Satanás ha intentado formatearte al modo de pensar y de sentir que ellos quieren. Todo el tiempo están generando circunstancias, haciendo escuchar frases, creando conflictos familiares y personales, problemas económicos, laborales, que te debilitan, que te hacen sentir fracasado al punto de que no puedas creer. Si se le da lugar, él te hace pasar por momentos delicados. Él provoca una violación. Él provoca una separación de tus padres. Él provoca divorcios en los padres. Él provoca suicidios. Y es para formatear, para alinear la forma de pensar, de sentir, de actuar. Los demonios te han estudiado desde que naciste. Conocen tus debilidades. Te han visto fluctuar. Han estudiado los pensamientos y deseos que tienes y buscan servirte en bandeja esas cosas que tu debilidad anhela. Aún desde el vientre de tu madre, los demonios han venido trabajando. Yo solo imagino el espanto de los demonios cuando Ciro se despertó esa mañana y decidió llevar a cabo lo que Dios le había ordenado. Trabajaron toda la vida para que este sea un canalla, y ahora lo escuchan decir que le va a construir una casa al Dios de Israel. Ojalá que usted lo pueda creer esta mañana. Pueda creer que no importa el trabajo que haya hecho el enemigo. No importa lo duro que te trató en tu niñez. No importa si hubieron experiencias negativas. No importa que estás ahora con complejos, con traumas. No importa que a veces has pensado hasta quitarte la vida. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Si Dios despertó el espíritu de Ciro, también puede despertar el mío. Gloria a Dios. Si yo creo ser tan malo como Ciro, por lo menos ya Dios lo está demostrando que lo puede hacer. Pero yo no creo que aquí haya nadie tan perverso,
tan idólatra y tan malo como Ciro. Entonces, si Dios pudo hacer eso en él, ¿qué no puede hacer en mí? Cuando una persona tiene su espíritu despierto, tiene nuevas inclinaciones. No teme enfrentar barreras y circunstancias difíciles. Te han dicho que tienes que estudiar para llegar a ser alguien, pero yo te digo de parte de Dios que antes que empezaras a estudiar, ya eras alguien. En el corazón de Dios eres un proyecto extraordinario. Aleluya. Tienes que saber quién eres, no por un título. Tienes que saber quién eres porque Dios te ha creado para su gloria y tiene planes contigo. ¿Ustedes creen que para mí ha sido fácil? No sé si unos 2 o 3 aquí conocen parte de mi testimonio. Yo vengo de una familia de escasos recursos. De un padre en bancarrota. De unos padres que se metieron en una crisis donde yo vi golpes, donde vi sangre, donde vi infidelidades, donde tuve que ver un día mi madre intentar quitarse la vida. De niños sin papá, sin mamá, criados por algunos años por la abuela y las tías. Yo siempre lo he testificado. Mis tías nos miraban y con gran dolor decía: ¿qué va a ser de estos niños? Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. ¿Qué va a hacer de estos niños? Vea, le voy a contar algo. Es algo muy personal. Solo lo hago porque siento que Dios me impulsa. Hermano, vea. Mi hermano un día me llamó y me dijo: Albeiro, he escuchado a mi madre decir algo, pero yo no sé, yo sé que no era mi madre, era un demonio. Porque mi madre un día le dijo a mi hermano Aldemar, en medio de un conflicto, dijo: ¿por qué tuve que haberlos traído a este mundo? Y Aldemar me llamó y me dijo: Albeiro, el enemigo no está para nada contento con nuestra existencia en este mundo. Porque mi madre dijo eso y cuando la miré a los ojos, me dijo Aldemar, cuando la miré a los ojos, yo vi que no era ella, que era un demonio. ¿Por qué tuve que haberlos traído a este mundo? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Hermano, escúcheme esto, escúcheme. Yo estuve 30 días en una clínica, muriéndome. Los médicos le dijeron a mis padres: ese niño posiblemente no sobrevive. Meningitis aguda. Había disque atacado mi cerebro. Estaba consumiendo, quemando mis neuronas. Le dijo el médico a mi padre y a mi madre: si logra sobrevivir, va a quedar como un vegetal.
No les estoy hablando, hermano. A veces uno como predicador hace esto para que la gente, hermano, no piense que hay una gran distancia entre el predicador y usted que está escuchando. Yo soy consciente, yo no debería estar aquí. Yo he tenido la oportunidad de orar por niños con meningitis aguda. Yo he orado por ellos, completamente cuadraplégicos. Y hasta donde yo me he enterado, yo no tengo ningún problema. Soy una persona normal. Hermano, vuelvo y le digo, no importa lo que te haya tocado vivir. Le voy a decir algo, no se meta en autocompasiones, no se meta en autolástimas, que el único por el que hay que sentir lástima es por el diablo, que ya no tiene salvación. Aleluya. Pero usted es un hijo de Dios. Usted lo único que necesita es que Dios venga en este campamento y le despierte el espíritu. Que usted comience a tener una nueva visión. Que usted comience a soñar con cosas gloriosas. Aleluya. Escuche esto. Cuando Dios despierta el espíritu, puedes hablar con la persona y revelarle cosas. Esa persona puede entender qué es lo que Dios quiere de ella. Escuche, solo ahí puede entender qué es lo que Dios quiere de ella. Hay creyentes que aún no saben qué es lo que Dios quiere de ellos y ni siquiera se lo han preguntado. Ellos creen que con ser buenos basta. Ya es un buen cristiano porque se lleva bien con la familia y con los vecinos. Eso también lo hacen los incrédulos. Dios tiene proyectos trascendentes para ti. El Señor ha puesto eternidad en ti. Tu espíritu no es solo para aquí abajo, sino también para la eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. A veces hasta lo cantamos, pero no lo entendemos. Hay un cántico y es muy de ahora. Despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Despierta mi espíritu. Pero lo cantamos y no le ponemos cuidado. Despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Qué bueno que lo podamos cantar ahora. Aleluya. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Aleluya. Yo no sé qué va a pasar en ese campamento. Yo sé que son cosas grandes. Hermano, yo a veces pienso en todo el despliegue de Dios. Ustedes no lo sabían, pero había un predicador allá tirado en su cama anoche que no podía dormir. Este mensaje atragantado entre mi alma y mi espíritu. Y yo sabía que tenía que descansar. ¿Cuánto quiere uno descansar después? Tenía que levantarme temprano, viajar casi 4 horas para estar aquí. Mi hijo venía conduciendo y venía casi durmiéndose.
Yo renuncié hace rato a predicar simplemente por agenda. Yo renuncié hace rato a predicar por unos viáticos. Yo tenía que estar aquí. Yo no sé si tú, pero yo tenía que estar aquí. Y solo le pido al Señor, por su amor, por su misericordia, por su propósito eterno, que le despierte el espíritu a alguien aquí. Que alguien aquí, después de que regrese de este campamento, no pueda volver a ser el mismo. Jamás, jamás. Que alguien agarre a Dios aquí y lo sacuda. Aleluya, aleluya. Y remueva las estructuras que hay en él. Aleluya. Que tengas que hacer como algún día yo hice con mi esposa. Me fui para el culto. Sucedió algo tan tremendo, tan grande. Llegué como a las 12 de la noche con mis ojos hinchados. Y me abrió mi esposa. Y la miré llorando. Y le dije: mírame, porque no soy el mismo que se fue esta tarde. Ay, yo no sé qué va a pasar aquí ahora. Es tu espíritu vivificado que te hace hijo de Dios, el que hace que tengan naturaleza divina. No te estoy diciendo herejías. Dios ha provisto que el Espíritu Santo engendre su vida en tu vida, la vida de Dios. No vida de ángeles, no vida de arcángeles, no vida de querubines ni de serafines. Es el ADN de Dios engendrado por el Espíritu Santo. Cuando Dios despierta tu espíritu, verás cosas que no ves con tus ojos físicos. Oirás y entenderás cosas que no se ven ni se entienden con los sentidos. Dios te va a enseñar a ver su verdad. La realidad no es lo que ves. La realidad es lo que Dios ve. Dios despertó el espíritu de Ciro para que se cumpliese la palabra dada por Jehová a Jeremías 70 años antes. Ay, hermano, por favor, piense en eso, por favor. Mis pastores jóvenes, mis amigos, que está determinado por Dios para suceder en este tiempo. Y que nos va a tocar a nosotros liderarlo, ejecutarlo. Por favor, no pensemos en nuestro tiempo como cualquier otro. Este tiempo y el que te va a tocar vivir a ti es el mejor tiempo en el plan de Dios. Es el mejor tiempo en el plan de Dios. Aleluya, aleluya.
No te imaginas, no te imaginas. La última vez que yo prediqué aquí, creo que fue con los jóvenes. La última vez que yo prediqué aquí, yo le dije a los pastores jóvenes: siento una envidia. Porque se lo digo con toda mi alma. Yo quisiera tener 20 años menos. Pero no los tengo. ¿Sabe qué es lo único que a mí me llena de ilusión y de esperanza? Es que tengo a mi hijo que está ahí, 26 años, 4 años de ministerio, y Kevin, 22 años. A ellos les va a tocar. A ellos les va a tocar. A ustedes les va a tocar. Hermano, yo no sé si usted pueda creerlo, pero lo que viene de parte de Dios para esta última generación, y Rama sea, lo que viene de parte de Dios para esta última generación no tiene paralelos, no tiene comparación. Prepárate, 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 prepárate. Ponte serio, ponte serio. Deja de jugar. Ponte serio. Alaya Masía Ranta. Ponte serio, que lo que viene es poderoso. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Mis líderes, si arranca aquí, si arranca aquí, si inicia aquí, Contagiados 2022. ¡Wow! Despierta, despierta, despierta. Le hago un llamado a tu espíritu. Le hago un llamado a tu espíritu. Despierta, 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 despierta. Tú que duermes. Señor, despierta, despierta el espíritu, despierta el espíritu, despierta el espíritu de esta generación, despierta el espíritu de estos líderes, despierta el espíritu de este cuerpo pastoral, despierta, despiértame.
Tu espíritu dormido no sirve para nada. Tu espíritu dormido no sirve para nada. Despierta, despierta. Eso. Arriba, arriba, arriba. Aleluya. Despierta a alguien que esté a tu lado. Ponle la mano. Háblale en lenguas. Invoca el nombre de Jesús. Todos tienen que ser despertados. Sorababakaya rababakanda. Isharata riababakaya bahanda bahanda. Urobobo soya taria kababahanda. Isharei rababakaya. Aleluya, aleluya, aleluya. La hora viene, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Ya no puedes seguir dormido, ya no puedes seguir dormido.